Saludos desde la Iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Soy el pastor Eleazar Torres. Hoy, 23 de mayo del 2021. Y quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a adorar a Dios a través de este santuario y a través de esta plataforma. Un saludo a nuestros hermanos en Puebla, Cancún, Texcoco, Ciudad de México, Managua, Nicaragua, y desde luego quiero enviar un saludo para mis hermanos de Perú. Señor me los bendiga allá en la Amazonía y en la capital. También saludos a nuestros hermanos en Seattle y Valle de Yakima en Washington, y desde luego a nuestros hermanos aquí en California. Este es el día que hizo el Señor. Le adoraremos y nos gozaremos en Él. El día de hoy celebramos el día de Pentecostés, 50 días después de la ascensión de Jesucristo, vino el Espíritu Santo. Y con la misma intensidad, hermanos, que oramos e intercedemos, esta semana hay un buen grupo de hermanos que necesitan nuestra intercesión. Al final del servicio vamos a tomar un tiempo para interceder por muchos de ellos, ¿verdad? Pero no solamente intercedemos, pedimos, sino damos gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho hasta aquí. Así es que vamos a dedicar este servicio al Señor y preparar nuestros corazones en adoración para iniciar este servicio. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en este precioso día, Señor, por tu presencia, Señor, y porque tu Espíritu llegó para quedarse, Señor, el día de Pentecostés. Y el día de hoy, Señor, dedicamos este servicio, Padre Santo, para rendir tributo y gloria y honor a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y, Señor, nos alistamos a adorarte, a escuchar tu palabra, Señor, a caminar contigo, Padre. Dedicamos este servicio en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos en este momento a alabar al Señor. Alabemos juntos al Señor. Vamos a ponernos de pie y dejamos a nuestros hermanos de la alabanza. Shalom. Shalom. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Y estamos felices porque hoy celebramos al Espíritu Santo. Amén. No tanto el Espíritu Santo, sino que Él vino para no irse, para estar continuamente con nosotros 24/7 para siempre. Gracias. Qué bonito, ¿no? Amén. No estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros todo el tiempo. Vamos a leer lo que nos dice Juan 14, 16 y 17. ¿Estamos listos? Jesús está hablando aquí y dice lo siguiente: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí. ¿Dónde? En nosotros. ¿Por qué no decimos el Espíritu Santo está en mí? ¿Listos? El Espíritu Santo está en mí. Él está con nosotros 24/7 esta mañana. Vamos a decirle: ven, Consolador. Ven, Consolador. Eres mi pronto auxilio.
Mateo 18:20 nos dice, leamos, porque donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Físicamente no está Jesús, pero llegó el Consolador. Quiere decir que vino uno igual que Él a estar con nosotros. Amén. Y Él está aquí. ¿Por qué no le damos la bienvenida? Amén. Espíritu Santo, te invitamos a estar aquí con nosotros. Queremos ver, sentir tu presencia. Te invitamos que tú vengas a morar con nosotros. Porque entendemos y comprendemos que tú estás con nosotros en todo momento. Y eso es motivo de alegría. Saber que ya siempre, por siempre, estás a nuestro lado. Para ayudarnos, para dirigirnos, para bendecirnos. Gracias. Y en esta mañana podemos declarar que el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a declararlo en esta mañana. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré del parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Gracias, Espíritu Santo, porque tú los guías y los testificas en Cristo. Espíritu Santo, en mí tú moras, llenas mi alma del amor de Dios. Espíritu Santo, mi consejero, tú me conduces a la verdad. Espíritu Santo, en mí tú moras, llenas mi alma del amor de Dios. Espíritu Santo, mi consejero, tú me conduces a la verdad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos esta mañana. Este es el día de Pentecostés y desde luego la Iglesia del Nazareno, que tiene un énfasis central, que es el llamado a la santidad, desde luego reconoce continuamente el llamado a tener esa estrecha relación con Dios en Jesucristo y su Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hay tres elementos, ¿verdad?, que nos hacen pensar en el Espíritu Santo. Uno es el viento, y vemos que en Hechos 2 dice que había un gran viento, ¿verdad? Pero también el fuego. Fueron lenguas de fuego que se aparecieron sobre la cabeza de aquellos que estaban orando y esperando la venida del Espíritu Santo. Otra manera en que, y otro elemento, ¿verdad?, que reconocemos en la palabra de Dios cuando hablamos del Espíritu Santo es la paloma. Cuando Jesús fue bautizado, no porque tenía que bautizarse ni arrepentirse, sino porque dice es necesario que cumplamos. Él cumplió todo lo que debíamos cumplir todos y no hubo en él pecado. Sin embargo, se bautizó y al bautizar dice que el Espíritu descendió como paloma. Por lo tanto, hoy hacemos ese recordatorio, ¿verdad?, de Hechos capítulo 2 y versículos del 1 al 17. Solamente para tener una referencia, si usted tiene una Biblia en casa, naturalmente pedimos que la use, y desde luego todavía invitamos a que cada vez que venga a la iglesia y traiga su Biblia, y en la casa no deje empolvar su Biblia. Es bueno que la Biblia se esté usando. Si se acaba, aquí en los Estados Unidos tenemos acceso a la Biblia en tantas maneras, ¿verdad? Desde luego, sin nombrar los medios electrónicos, ¿verdad?, que está al alcance, ¿verdad?, de sus dedos. Podemos escucharla, podemos leerla. Pero si usted tiene la palabra escrita, Hechos capítulo 2, la palabra dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como lenguas asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí vamos a dejar. Desde luego Lucas, que narra el resto de la historia, dice: había en la comunidad a muchos hombres que seguían a Dios y diferentes lenguas, de tal manera que al ser bautizados los discípulos fueron llenos del Espíritu y pudieron compartir ese evangelio en las diferentes lenguas. La Iglesia del Nazareno, desde luego, en ese llamado a la santidad, que es bíblica totalmente, no es, el llamado a la santidad no es exclusiva de nuestra iglesia, pero tenemos ese eje central, ¿verdad?, en nuestra teología, en nuestros artículos de fe. Creemos en el Espíritu Santo, que es la tercera persona divina de la Trinidad, que está presente, eficazmente activo en la iglesia de Cristo
y juntamente con ella convenciendo al mundo del pecado, regenerando a los que se arrepienten, creen y santificando a los creyentes, guiando a toda verdad, la cual está en Jesucristo. Hay dos signos esenciales que un cristiano reconoce en alguien que proclama la verdad del Espíritu, la verdad de Dios en Cristo Jesús. Una es que el Espíritu nos lleva a la palabra, y dos, se centra en la persona divina de Cristo Jesús, y de esa manera hacemos y tenemos la Trinidad. Hay dos eventos históricos, ¿verdad? El primer evento histórico es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra y su ministerio hasta dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y durante los servicios después de Semana Santa, hicimos este énfasis, ¿verdad? Jesús resucitó y se apareció en varias ocasiones para una vez más confirmar esa fe, ¿verdad? Que el Dios del universo había mandado a su Hijo a morir por nosotros. No quedó ahí la historia, sino el mensaje fue: quédense en Jerusalén porque el Espíritu Santo va a venir. Y el Espíritu Santo llegó. Un evento, Cristo estaba con los discípulos. Segundo evento, Cristo a través de su Espíritu llegó para estar con sus discípulos y sus seguidores el resto de la eternidad. Cuando hablamos de nuestro propio testimonio, hablamos también de esos dos eventos que hay en nuestra vida. Un primer evento es el reconocer que nuestros pecados nos han alejado de Dios, que el problema del pecado es la muerte. Finalmente no podemos hacer nada en contra de la muerte. Sin embargo, Cristo ya hizo algo que nadie puede hacer, que es perdonar nuestros pecados para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. O sea, que no muera. Tenemos una primera experiencia, ¿verdad?, de ese nacimiento. Pero también el Señor nos da otra experiencia de nacer en el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos recuerda este día que Él quiere tocarnos una vez más. Ahora, el ser tocados por el Espíritu Santo, de hecho, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, encontramos en los Hechos que había un señor que hacía magias. Y de hecho quería comprarle a Pedro ese poder que había en el Espíritu Santo de hablar con autoridad de Dios y de sanar a los enfermos. Pues Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque él quería entrar sin conocer a Cristo. Bueno, usted y yo conocemos que sin Cristo estamos perdidos. Pero si usted ya ha dado su vida a Cristo, de aquí en adelante que proclamamos el mensaje de Cristo, porque Cristo es el único medio de llegar a Dios. No hay otro medio. Si el mago pensó con dinero, con otras posibilidades, pero Pedro centra una vez el mensaje del Evangelio, que es a través de Jesús, a través de Cristo. Y tal vez usted ya ha conocido a Cristo, o tal vez no. Y si no, una vez más, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que podemos reconocer que Cristo murió por nuestros pecados. Tal vez ya
aceptado a Cristo, pero no ha tenido esa experiencia de ser tocado por su Espíritu. Y también hoy, día de Pentecostés, reconocemos, ¿verdad? El Pentecostés es un llamado a andar en el Espíritu. Esa es la clave, ¿verdad? Andar en el Espíritu. Es la relevancia, ¿verdad? Porque tal vez aquí tenemos que hacer un ensamble de la historia con nuestra vida. La historia del Pentecostés allá con los primeros cristianos, los discípulos que estuvieron con Jesús, ¿verdad? Hay un ensamble cuando el Espíritu llega. Pero no quedó la historia ya, sino usted y yo tenemos ahora esa relación con Dios a través de la presencia de su Espíritu Santo. Esta mañana quisiera hacer una reflexión breve sobre Gálatas 5 del 15 al 25. Y una vez más, si usted tiene su Biblia, quiero que la tenga. Y cuando era niño me enseñaron que los libros no se rayaban. Y después cambié de idea porque al ser maestro yo les daba permiso a que subrayaran algún verso o alguna cosa que pensaran que era relevante, ¿verdad? Bueno, la Biblia es un libro de aprendizaje. Y usted puede hacer un highlight si hay algo en la palabra que Dios le habla hoy a través de su Espíritu. Nuevamente Gálatas capítulo 5 y versículos del 15 al 25. Y la palabra del Señor dice así en Gálatas 5, y empezamos en el 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen contra sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Antes de pasar a los siguientes versículos, quiero que sepa que vivir en la carne y vivir en el Espíritu es una lucha continua, diaria. A veces cada hora o a veces cada minuto. Y el Señor ha muerto, resucitado y ha enviado de su Espíritu para que usted y yo andemos en el Espíritu y no en la carne. Bueno, alguien me puede decir, bueno, no soy un espíritu, tengo que ser carne. Claro que sí, pero lo que se refiere con carne es los deseos de este cuerpo, de este ser que se oponen a Dios. Clarito. Y vamos a ver enseguida claramente cuáles son de ellos. Si usted ha conocido a Cristo, el llamado es vivir en el Espíritu, es caminar en el Espíritu. Y dice, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. La ley nadie la pudo cumplir excepto Jesús, que no pecó absolutamente. Pero de ahí en fuera la ley no pudo hacer. Y sin embargo el Espíritu Santo nos hace traer el fruto que no es de la carne. Versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. O sea, si dejáramos hasta ahí la palabra, esta parte del mensaje sería totalmente condenatorio, ¿verdad? Pero tenemos que ver qué nos dice antes. Caminen en el Espíritu, porque al caminar en el Espíritu Santo, ya el poder de la ley y del pecado ha perdido fuerza. Y ahora en esa voluntad
que tienen, que Dios les ha dado, ustedes pueden elegir caminar en el Espíritu. Hay una lista grande del 20 al 21, ¿verdad? Es una lista grande. Y yo quiero decirles, hermanos, usted y yo batallamos, si no, por lo menos con dos o una. Si fuéramos totalmente honestos, vamos a ver en esa honestidad que de alguna manera vamos a estar asediados por el pecado. Claro que sí. Y sin embargo dice que los que andan en el Espíritu, déjenme regresar el versículo anterior, 18, los que son guiados por el Espíritu ya no están bajo la ley, sino el Espíritu es el que hace en nosotros, ¿verdad? Es más, el Espíritu es el que vence en nosotros el pecado. De tal manera que podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque vivo en el Espíritu de Dios. Versículo 22 en adelante dice, mas el fruto del Espíritu es, me encanta. Es más, si puede leerlo conmigo, por favor, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me encanta. Ahora, todas estas cualidades que da el Espíritu, también usted las conoce. Yo no sé cuántos de ustedes son gentes que hacen listas, pero las listas a veces nos hacen verificar, ¿verdad?, las cosas que nos falta hacer o las prioridades que tenemos que darle una en comparación a otra, etcétera, ¿verdad? Yo quiero decirle, a veces tenemos que checar nuestra vida como esta lista que tenemos del fruto del Espíritu. ¡Wow! Estamos en el Espíritu, vamos a ver amor primeramente, gozo. Y ese gozo que viene de Dios, mis hermanos. Esta semana, hermano Tom Frederick, que perdió a su esposa, y no quiere decir que no le duele, claro que sí, su compañera de más de 50 años, ¿verdad? Y sin embargo, el segundo día que le llamé, después del primer día del impacto, me dice, pastor, no puedo más que compartirme testimonio tras testimonio del amor de Dios y del gozo de tener a Dios en medio del sufrimiento. ¡Gozo! Claro, uno bien pudiera decir, él es un pastor, fue un pastor en toda su vida, eso se espera. No, eso es de un cristiano, mi hermano, mi hermana. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahora déjenme terminar, versículo 24 y 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que ver la lista de atrás, los deseos de la carne y qué cosas tenemos que crucificar, ¿verdad?, en cuanto a esas pasiones. O recibir el Espíritu. El llamado del Pentecostés es andar en el Espíritu. Y por lo tanto, mire esta lista. Déjenme leer por lo menos la mitad de esta. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Alguien me diría, pastor, no me diga, no me ofenda si yo no tomo ni una gota de alcohol, si yo no he matado a nadie. Sin embargo, Jesús fue bien claro cuando nos dice, si tú le llamas tonto a tu hermano o tienes un enojo en contra de tu hermano, en realidad estás cometiendo un homicidio.
Y solo el Espíritu de Dios nos da el poder para andar en el Espíritu y para llevar el fruto del Espíritu. Miren el fruto del Espíritu. Esta lista me encanta porque digamos que es la más deseable. Pero para un cristiano, hermano, es alcanzable. ¿Por qué? Por ese día de Pentecostés que el Espíritu llegó. Amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No sé, hermanos, el llamado que el Señor me ha dado, pero en los días más difíciles de la pandemia, no había nadie aquí. Hubo una semana que los registros estaban reportando muchos muertos en Nueva York y en nuestro estado, ¿verdad? Y eran días, no tengo que decirles, ¿verdad? Grises y tristes. Sin embargo, el domingo cuando venía para transmitir el servicio, había algo hermoso que sucedía, nada más al entrar. Llegaba y veía a mis hermanos de los audiovisuales trabajando, a mis hermanos de la alabanza practicando, y era así un sentido como una efervescencia, ¿verdad?, del Espíritu del Señor, mis hermanos. Y 45 minutos se va muy rápido, Señor, porque es cierto, las cosas están oscuras afuera, y sin embargo el Espíritu del Señor no cambia. Por lo tanto, al ver esta lista, yo quiero que usted se pregunte, ¿qué es lo que me ha estado faltando? Tal vez tiene problema con dominio propio. No puede refrenar esa lengua. Que cállate, más hablo. Dominio propio. Humildad. ¿No? Tranquilo. No tienes que comprobar que eres mejor que otro. Fidelidad a Dios. Bondad. Amabilidad, paciencia. Ay, Señor, ¿cuánto necesitamos? Y sin embargo tenemos al Espíritu Santo que vino para estar con nosotros en el día de Pentecostés. Gracias. Por lo tanto, hermanos, en este día podemos pedirle al Espíritu Santo que venga con nosotros. Me encantó esta lámina porque esta familia está orando. Y en Lucas 11:13 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará un huevo? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu que lo pidan? Y esta mañana, primeramente quiero decirle, si usted no ha aceptado a Cristo, hoy es el día de salvación. Y tal vez ha aceptado a Cristo, pero se ha visto en esa lista. Le dice: Señor, yo necesito de tu Espíritu para ser paciente. Necesito de tu Espíritu, Señor, para tener dominio propio. Necesito tener tu Espíritu porque he perdido mi gozo, Señor. He entrado a una dinámica de pecado, pero aquí está el Espíritu Santo. Romanos 8:1 nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan en el Espíritu. Cierre sus ojos. Y si quiere levantar sus manos en decir: sí, Señor, quiero pedirte del Espíritu Santo esta mañana, que me santifiques, que ese día de Pentecostés no sea solamente un día histórico en el Nuevo Testamento, sino el día de hoy tu Espíritu me toque. Señor Jesús, gracias por enviar al Espíritu Santo, y en este momento, Señor, ponemos en tus manos, Señor, a todos nuestros visitantes que nos ven en línea, Señor.
y a mis hermanos y mis hermanas aquí en este santuario, Padre. Queremos ser transformados con la llenura y el toque de tu Espíritu Santo. Y por lo tanto hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos toque de esta manera especial. Mira nuestro corazón. Perdona nuestras ofensas y nuestros pecados. Tu sangre preciosa ha sido derramada, Señor, en nuestro favor. Y hoy confesamos nuestras faltas y pedimos perdón. Pero no solamente pedimos perdón, sino queremos ser transformados con ese toque de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca esta mañana a cada individuo, a cada hermano, a cada hermana que nos ha sintonizado el día de hoy, a cada hermano o hermana en este lugar, Padre. Y recibimos de esa gracia y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así como están, quiero que se unan conmigo a orar por nuestros hermanos en necesidades. Padre, esta mañana ponemos en tus manos a nuestra hermana Rosa Gutiérrez, a mi hermana Ani Herrera, Señor, Marisela Vera, Delfina Herrera, Señor, en el hospital, tócale, Padre. Oramos por Rosalba Rojos, Señor, hoy, ahora, pedimos por Tom Hendrick, Padre, pedimos tu gracia y tu consuelo. De la misma manera, Señor, a Julia Torres, a Mirna Wong, Señor, dale de tu gracia, Señor, a Daniel Nieto, a mi hermana Olga, Señor, fortalece su sistema, Padre Santo, Señor. Sigo levantando, Señor, a mi suegra Fausta Crespo, Señor, a mi cuñado Federico Pimentel, Señor, ten misericordia, Señor, y sánalos, Padre. Señor, oramos por Berna Casas, Estela Saldívar, Padre Santo, Señor. Padre, de esta mañana, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, a mi hermana Blanca Herrera, Señor, esa petición especial. Y de la misma manera, Señor, orar por Tom, por María Franklin, por la familia de Hermilo Bernardo, Señor. Esta semana ellos han recibido el impacto de la muerte, Señor. Consuélales, confórtales, Padre. Dios, ponemos en tus manos a nuestra hermana Patricia Flores en esa cirugía que viene, Padre. Tócales, Señor, de tal manera, Señor, que el equipo de los médicos, Señor, tenga la sabiduría y la habilidad de lo alto, Señor, porque al final del día tú eres nuestro sanador, Señor. Una vez más, Señor, bendecimos a Mari Vera, Señor, que proveas todas las cosas, Padre, y tu mano de sanidad le toque, Padre. Aquí estamos, Padre, dispuestos a vivir en tu Espíritu, Señor. Glorifícate y permite, Señor, que al salir podamos caminar 24/7 en tu Espíritu. Recibimos de ti esa gracia, Señor, porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta forma nosotros nos despedimos de las redes sociales y también el llamado es a vivir en el